Hola a todos, mi nombre es Luz Alarcón, soy periodista de Economía de Ojo Público. Hoy nos encontramos con Roxana Barrantes. Ella es economista investigadora del Instituto de Estudios Peruanos IEP y actual directora del Banco Central de Reserva del Perú. Además, es docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Anteriormente, ha sido jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, vicepresidenta del Directorio de Petroperú, presidenta del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES y miembro del Consejo Directivo de OEFA. También fue funcionaria de entidades reguladoras como OCITRAN, OCIPTEL, SUNAS e Indecopi. Bienvenida, Roxana Barrantes. Un gusto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, quería comenzar con el último marco macroeconómico multianual que ha publicado el MEF. Es el documento con la radiografía económica del país. En este, el MEF proyecta un crecimiento de 3.2% de la economía peruana para este año y en promedio un 3% hacia el 2028, digamos, en los próximos años. ¿Usted ve alcanzables estas cifras? ¿Cuál es su percepción, ¿no, de esto? Para evaluar si esas cifras son alcanzables o no, uno tiene que examinar qué es lo que está pasando en el momento. Qué es lo que está pasando en el momento con el nivel de inversión privada, qué es lo que está pasando en el momento con la normativa, la institucionalidad y cómo se está implementando la normativa, cómo está la confianza de los agentes económicos en general y cómo está la fortaleza de las entidades públicas para ejecutar los diversos proyectos y las diversas inversiones. Entonces son varios frentes que hay que examinar para poder decir hoy cuán alcanzables son esas cifras a futuro. Entonces, de ese examen, el balance podría no ser tan auspicioso. Si bien hay elementos que están dando cuenta de una renovación de la confianza empresarial, esto no se traduce todavía en montos significativos de inversión privada que empiecen a jalar la economía. Más bien lo que se está observando es ejecución de gasto público que no necesariamente está balanceado a nivel nacional, que es lo que tú quisieras, porque tampoco se trata de estar incentivando lo que pasa en Lima y Claro, descuidando lo que pasa en regiones, ¿no? Y los otros temas tienen que ver con el marco institucional, el marco normativo de confianza y de seguridad para la inversión, y ese tampoco está en el mejor de los cuadros en este momento. Claro, y bueno, luego de la recesión del 2023, bueno, nos ha dado como un anticipo de cómo viene la economía, pero también en agosto el Banco Central de Reserva ha reducido la tasa de referencia luego de 3 meses que los mantenía, ¿no? No sé si eso implica quizás un poco de recuperación o algunos factores que están jalando a que podamos ajustar eso. Efectivamente, con la tasa de referencia, el Banco Central cumple su mandato de ser el rector de la política monetaria, ¿no? Y como tú bien has dicho, cuando la tasa de referencia baja, esto se tendría que traducir en más proyectos de inversión que están siendo llevados a cabo porque el costo del dinero para invertir cae, ¿no? Esa es la ventaja de tener tasas de referencia, tasas de interés más bajas. Esto hay que combinarlo con la confianza. Con la confianza empresarial. Yo sé que hay personas que critican un montón el tema de la confianza, que no es un tema de confianza, baja la tasa de interés y ya, pero es una combinación de elementos y eso hay que tenerlo en consideración, porque la confianza no es solo si es que yo puedo tener rendimientos de mi dinero a corto plazo, sino es un horizonte, ¿no? Pensemos cuánto nos toma implementar un proyecto de minería, claro, que genera muchísimos efectos multiplicadores, claro, toman muchísimos años y requiere una estabilidad en las reglas de juego, ¿no? Un respeto al Estado de Derecho y que tenemos que tener muy presente. A veces creemos que por saltarnos una norma hoy día vamos a fomentar o consolidar
logros a futuro y no necesariamente, porque lo único que demuestras es debilidad. Como muchos ajustes. Y bueno, no sé, en ese contexto, ¿qué requiere Perú para impulsar la recuperación económica? No sé, más proyectos de inversión o cuál sería el factor principal que nos ayudaría a recuperarnos, ¿no? O sea, ¿qué requerimos nosotros como país? Quien te pueda dar un factor, no estoy segura que te esté diciendo toda la verdad porque es un conjunto de factores, ¿no? Yo quiero destacar, porque me parece lo más importante, que son las reglas de juego, ¿no? Tú tienes que dar a la inversión pública, privada, reglas de juego claras y predecibles en el tiempo y que tengan un criterio de razonabilidad, ¿no? Reglas que son predecibles en el tiempo, se sustentan en el respeto de los contratos. Y eso es algo que por algún motivo nosotros creemos que firmé un contrato, ya, ahora lo quiero cambiar. No, discúlpame. Si lo quieres cambiar, el contrato mismo te prevé los mecanismos mediante los cuales tú vas a poder hacer esos cambios. No es que me da la gana porque soy autoridad elegida por el pueblo. Así no funciona. El marco de seguridad jurídica que tenemos que dar para la inversión. Porque las inversiones que necesitamos no son inversiones que van a tener un rendimiento de corto plazo. La línea 2 del metro, la línea 4 del metro, las 5, son inversiones de largo plazo en la que el Estado se tiene que comprometer a seguir unas reglas de juego. Igual con las inversiones de carreteras, igual con las inversiones de aprovechamiento de recursos naturales, y al mismo tiempo, en paralelo, el Estado tiene que darte seguridad. Lo que está ocurriendo con los avances de las economías ilegales, y en particular la minería ilegal, atacando y abriendo frentes en emprendimientos formales que están cuidando todas las reglas, es realmente terrorífico para fomentar la inversión. Definitivamente. Y bueno, retomando a las proyecciones de este año del 3.2%, este crecimiento, ¿cree que puede ser suficiente para al menos paliar el aumento de la pobreza? Porque ya venimos 2 años, ¿no?, de aumento, ¿o cómo lo ve? Creo que acá estoy de acuerdo con la mayoría de los expertos en los temas de la relación entre crecimiento y pobreza. El crecimiento es fundamental para reducir la pobreza en la medida que va incluyendo a personas en los mercados laborales, en mejorar su calidad educativa, mejorar salud, porque le da recursos al sector público para implementar gasto en salud, gasto en educación, gasto en transporte, etcétera, en los mismos programas sociales. Pero si el crecimiento es de 3%, no hay forma que realmente nos ayude de una manera significativa a mejorar la vida de las personas hoy día, el próximo año o el subsiguiente. Necesitamos crecer a tasas mayores. Y en ese momento los precios de los minerales están relativamente altos. Podemos aprovechar ese factor. Exactamente. Tendríamos que estar aprovechando ese factor, exportando más, dándole viabilidad a un mayor número de proyectos de inversión minera que van a demorar, porque tienes que poner de acuerdo a un montón de actores. O sea, son factores sociales, económicos, políticos, ¿no? Es todo un conjunto. Y eso tiene que tener una mirada de largo plazo. No puede tener una mirada de hoy día para mañana o hasta que cambien al ministro o hasta que cambien al director general, claro, como ha venido ocurriendo en el pasado reciente. Claro, definitivamente. Y bueno, ¿cuáles son los otros datos que usted podría destacar del marco macroeconómico multianual, o tiene quizás alguna observación, algo que deberíamos estar, no sé, atentos, ¿no? Este documento. Acá yo destaco el trabajo que ya está haciendo, cumpliendo además su labor y su misión, el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal está llamando la atención sobre la trayectoria de reducción del déficit fiscal. Cuidar el déficit fiscal ha sido uno de nuestros mayores puntos a favor, ¿no? Hoy día es bien difícil, ¿no?
el surf, ¿no? Hoy día los jóvenes pueden pensar en surf si la rompemos, ¿no es cierto? Ahí está el chico Correa llegando a cuarto puesto mundial, etcétera. Nosotros éramos eso, en el cuidado de nuestras cifras fiscales, déficit y de deuda pública. Y en los últimos 2 años, esto ha empeorado de una manera muy rápida y muy significativa, y como dice el Consejo Fiscal, sin una real trayectoria, ¿no?, de la consolidación. De consolidación y de compromiso de reducción. Se está dejando todo para el siguiente gobierno. Y no es realmente responsable en una mirada de largo plazo de la economía. Entonces le corresponde al MEF ajustar, evaluar, porque bueno, justo hablábamos también el mes pasado con Alonso Segura, el presidente del Consejo Fiscal, y él exhortaba, ¿no?, a que en este marco macroeconómico el MEF puede evaluar, porque ya anteriormente había establecido estas metas. Igual el MEF todavía tiene chance de actualizar estas metas o no sé qué es lo que podría hacer, ¿no?, para ser más realista o más comprometido, ¿no? El tema es que en este mes, hoy día es miércoles, ¿no? Sí. Hoy día tendría que estar aprobando el Consejo de Ministros el presupuesto del próximo año. Y el presupuesto del próximo año, que va a ser remitido al Congreso, se ha formulado sobre la base de los supuestos que están en el marco macroeconómico multianual. Y si ese marco está recibiendo las críticas y comentarios del Consejo Fiscal, como que en este momento no hay tiempo para ajustar. Y los últimos 3 años, además, nos han mostrado un comportamiento de la Comisión de Presupuesto del Congreso irresponsable, por decirlo menos, donde hacen cambios muy significativos, aumentándose inclusive el presupuesto que le corresponde al Congreso para la contratación de más funcionarios o la construcción de obras como la sede en la playa, que si uno ve el efecto multiplicador, no. O sea, para eso te estás endeudando a largo plazo, para eso estás aumentando la deuda pública del Perú. Claro, tendría que ser algo más, con un efecto más reactivador o un costo-beneficio más analizado, ¿no? No son muy... Has dicho algo súper importante, Luz. Todas las normas deberían venir con su análisis costo-beneficio bien hecho. O, olvídate ya del análisis costo-beneficio. Calidad regulatoria. Supuestamente estamos comprometidísimos con el tema de ingresar a la OECD. No es cierto. Y una de las banderas de ese ingreso tiene que ver con dictar normas que hayan sido sometidas a un análisis de calidad regulatoria. En este caso, el marco macroeconómico multianual es sometido a las recomendaciones del Consejo Fiscal. ¿Les va a hacer caso el MEF? ¿Les va a hacer caso la Comisión de Presupuesto? Ahora el proyecto de ley del Ministerio de Infraestructura del nuevo ministerio se exceptúa de la necesidad de hacer un análisis de calidad regulatoria. Como que hacerlo ¿En serio? A la volada. No, claro. ¿En serio? O sea, la exposición de motivos dice, bueno, en virtud de tal norma, esta norma queda exceptuada de realizar un análisis de calidad regulatoria. Como que el discurso no se condice con las acciones. Y las acciones hablan más que el discurso. Claro, y crear un ministerio no es algo mínimo, ¿no? Y hablamos de un ministerio de infraestructura con grande presupuesto, se supone que para reactivar, ¿no? Entonces debería haber un mayor análisis todavía, está siendo muy express. Exactamente, porque además está juntando el proyecto legado, bien importante el proyecto legado, está juntando Provías Nacional, está juntando la ejecución en salud, está juntando la autoridad de infraestructura que se creó el año pasado, pero que ahora va a ser absorbida por el ministerio. Es complicado en un tipo de actividad que requiere evaluación de largo plazo, como la infraestructura,
estar haciendo cambios todos los años. Claro, definitivamente. Y justo usted hace un momento mencionaba sobre el tema del presupuesto, ¿no? Y quería consultarle entonces, con estos datos del marco macroeconómico, no sé si el presupuesto público, o sea, entiendo que cada año sube, es mayor al año anterior, pero para el próximo año deberíamos ser un poco reservados, quizás no incrementarlo tanto, o cómo debería manejarse, ¿no? Hay diferentes maneras de ver el tema del presupuesto, porque efectivamente, si tú tienes la lógica, pido disculpas, la lógica del ama de casa, como le llamamos los economistas, o sea, tú no puedes gastar más de lo que estás recibiendo. Claro. ¿Ok? Pero la gracia de un Estado es que trasciende el año. ¿No es cierto? Entonces, tú tienes que hacer una carretera, te va a tomar 3 años, entonces tienes que planear presupuesto para 3, 4, 5 años y así con diferentes tipos de gastos, programas. Tienes que ver la sostenibilidad de ese gasto y la provisión del servicio y que los ciudadanos y ciudadanas estemos satisfechos con los servicios que recibimos. Para eso, tú dependes de tus ingresos que provienen de los impuestos. Y estos dependen del crecimiento económico. Claro. Pero no necesariamente te alcanza y recurres a operaciones de endeudamiento, porque tu horizonte es de largo plazo. ¿No es cierto? El tema es para qué te endeudas. ¿No? Tú puedes ser muy optimista con el nivel de crecimiento económico del próximo año y por lo tanto proyectar ciertos ingresos fiscales, pero si no das el entorno de seguridad jurídica y de sostenibilidad de normas, procedimientos, optimización de procedimientos para que esa inversión se lleve a cabo, tú podrías no llegar a obtener esos ingresos. Crecen tus necesidades de endeudamiento. Entonces, ¿para qué te estás endeudando? ¿Qué efecto tiene, no? O sea, si es necesario ese endeudamiento. Exacto. Y bueno, hablando del tema fiscal, también, bueno, la meta del déficit fiscal para este año está prevista en 2.8. Calificadoras como Moody's ya señalan que vamos a incumplir, o probablemente, que es lo más probable, incumplamos por segundo año consecutivo. ¿Qué implica que como país, que hace unos años éramos como la fortaleza fiscal, ¿no?, de Perú, y ahora incumplamos por segundo año? ¿Qué implica para nosotros, ¿no? ¿Qué efecto trae eso? Es bien complicado incumplir promesas, ¿no? O sea, cuando tú das tu palabra, das tu palabra. En el caso del Perú, como la palabra no se cree mucho, lo ponemos en ley. Claro. ¿No? Entonces ya hemos cambiado la meta de este año. Pero si al mes 7 tú tienes un déficit 4%. De 4 puntos, cuando a fin de año tienes que llegar a 2.8, estás en un reto muy grande de ejecutar gasto, que lo necesitas para que la economía se siga moviendo y los servicios se sigan brindando y la inversión siga generando efecto multiplicador, pero a costa de tu credibilidad. Y el balance es complicado. Más aún cuando tus miradas son miradas de corto plazo, miradas que no trascienden a los años. Y eso es lo que se refleja en una senda de reducción de déficit fiscal que le deja la mayor tarea al próximo gobierno, ya que se ocupe otro, entre comillas. Y seguir gastando ahora sin mucho compromiso de reducción del Exactamente. gasto, ¿no? Y justo hablando de los gastos, en el marco también se mencionan los gastos tributarios, ¿no?, que son los beneficios fiscales como exoneraciones, inafectaciones. Hay algunos que son permanentes, ¿no?, que llevan varios años, y el potencial gasto tributario para el próximo año es de alrededor de 24.000 millones de soles. No sé si quizás sería un momento para revisar algunos de estos beneficios o exoneraciones que quizás no han visto un resultado visible, ¿no? Que no lo tenemos, o no sé, ¿cómo lo ves? Si sería un momento para revisarlos. En general, yo creo que en el Perú me parece que podríamos embarcarnos, pero para eso necesitamos compromiso a largo plazo en hacer una reforma tributaria en serio. ¿No? En el momento lo que estamos haciendo es parchando, sin pensar en una reforma tributaria que, por ejemplo, ¿por qué las universidades todavía están exoneradas de impuestos? ¿Por qué?
¿Cuál es ¿En serio? el estudio? O sea, ¿qué resultados ha habido, no? Exactamente. Podríamos hacer muchos estudios. Los estudiantes que estén escuchando esta entrevista podrían inspirarse para ver cuáles han sido los efectos de estos gastos tributarios, es decir, todas las exoneraciones que le damos a un conjunto de actividades y que la sociedad está invirtiendo en eso. Porque por otro lado nos están cobrando otros impuestos, ¿no? Entonces, claro, cada vez que exoneramos a alguien, todos estamos cargando con el peso de ese pago. Entonces, tenemos que pensarlo bien como sociedad, como grupo humano, que quiere embarcarse y comprometerse en una vida de mejor calidad para todos, ¿no? Claro, y usted también mencionaba este deseo de Perú de adherirnos a la OCDE, ¿no? Y una de las recomendaciones, tanto de la OCDE, FMI y otras multilaterales, es que reduzcamos los gastos tributarios, porque son muy altos en Perú, ¿no? Y uno de los últimos beneficios tributarios que se aprobó en el 2022 fue la ley que redujo el IGB a los restaurantes y hoteles. Su impacto fiscal se estimaba en 500 millones de soles anuales, pero justo la SUNAT ya publicó que para el 2023 el costo fue mucho mayor, de 741 millones de soles, ¿no? Y bueno, en Ojo Público hemos sumado el impacto entre septiembre del 2022 y lo que va a ser hasta el 2024, y va a ser más de 1.400 millones de soles, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esta medida que ha sido bastante focalizada, ¿no? No sé si era necesaria en el momento o, bueno, cuál es su percepción, ¿no? Y con todo este impacto del costo fiscal. Con toda honestidad, esa es una de las medidas que podría haber tenido sentido en el año 2021, cuando estábamos saliendo de la pandemia y todo lo que eran actividades en público, incluyendo... Cuando hubo restricciones, ¿no? En ese momento. Saliendo de las restricciones, ¿no? Claro. Para fomentar, etcétera. Pero en este momento yo no entiendo. Y la otra, que quizá tiene un costo fiscal menor, pero que igual no tiene ningún sentido, es a la de las peluquerías, que les han reducido el IGB. ¿Por qué? Claro, ya estamos en 2024... ¿Por qué? O sea, yo sé que es súper importante que de cuando en cuando puedas ir a la peluquería y te arreglen el pelo, lo que fuere, pero en serio, ¿necesitas reducirle el IGB? Yo no estoy segura. En todo caso, demuéstrenmelo. Claro, definitivamente. Y justo el MEF enfatiza que uno de los factores de que los gastos tributarios estén en aumento cada año son por las leyes del Congreso con beneficios fiscales, ¿no? Como peluquerías, como de restaurantes, como textiles, agroexportadores, que también el año pasado se ha ido aprobando. Y hace hincapié, bueno, en esta ley que redujo el IGB a los restaurantes. Pero bueno, esta ley de los restaurantes fue solo un punto de partida. Estamos viendo que hay otras leyes, como usted mencionaba, peluquerías y demás. Y bueno, también hemos hecho un cálculo. Las leyes que ya ha aprobado este actual Congreso con impacto fiscal, con costo tributario, implican un forado de 12.000 millones de soles. Y actualmente hay 20 dictámenes, o sea, que ya han sido aprobados en comisiones, que si se aprueba en el Pleno, todas estas, podrían costar 154.000 millones de soles. En ese contexto, con estas cifras, quería consultarle cuál es el rol del Congreso respecto al gasto público, ¿no? Y qué mensaje refleja el hecho de que también no tomen en cuenta las recomendaciones técnicas del MEF, porque muchas de estas leyes son aprobadas pese a que el informe técnico del MEF le dice no, este es un costo fiscal muy alto, no veo el reflejo del beneficio, ¿no? O sea, ¿cuál es este rol del Congreso respecto a moderar un poco el gasto público, ¿no? Y que tampoco tiene iniciativa de gasto, ¿no? La Constitución tiene todavía un artículo que le quita la iniciativa de gasto al Congreso. Lamentablemente, la composición actual del Tribunal Constitucional, con razones bien extrañas, porque ahí sí pues aplica la lógica del año, ¿no es cierto? El tribunal ha dicho, ok, tú no tienes iniciativa de gasto hoy día, en este año fiscal, pero para el próximo sí.
y para el subsiguiente también, eliminando, dejando de ver la lógica de la programación multianual, porque todos enfrentamos esta decisión, ¿me conecto a este nuevo servicio de suscripción o no? Entonces tú dices, ok, este año sí lo puedo pagar, lo podré pagar el siguiente, claro. Y empiezas a pensar si te suscribes hoy día o no, ¿no es cierto? En una lógica de largo plazo. El tribunal ha dicho, no, la lógica es anual. Con lo cual ha debilitado notablemente al Ministerio de Economía y Finanzas, y el otro problema que está ocurriendo es, ok, yo soy débil. Ministerio de Economía y Finanzas, yo soy débil, ya no puedo, ellos van a seguir sacando estas leyes, pues a mí me toca observar. Y me toca generar todos los argumentos para convencer a la ciudadanía de que lo que está haciendo el Congreso está equivocado. Claro. En ese momento el MEF también está renunciando a observar estas normas. Porque alguna vez le he escuchado a algún miembro del gabinete decir, bueno, ya hay una mayoría en el Congreso, ¿para qué observo? Resignación. Tú no puedes estar a cargo de los recursos de todos los peruanos y al mismo tiempo decir, está resignado a que se viole la Constitución. Porque eso en algún momento va a tener alguna consecuencia sobre quienes están violando la Constitución. Claro. ¿No? Y no hemos perdido la esperanza de fortalecer nuestro Estado de Derecho y llegar al punto en el que podamos decir quiénes han sido responsables de estas acciones irresponsables, ¿no? Y justo lo que usted mencionaba, ¿no? Hay algunas leyes que, si bien es cierto el Congreso las ha impulsado, el Ejecutivo ya no las ha observado o las ha promulgado, ¿no? Esta misma ley de restaurantes, incluso hubo una conferencia, se firmó con cámaras y todo, pero el MEF está en desacuerdo. En ese entonces entró el ministro Burneo y él dijo hasta acá nomás, se puso firme, pero luego los siguientes ministros como que fueron cediendo, ¿no? En las últimas leyes que hemos visto, que implica que dentro del mismo gobierno no se respete la opinión del MEF como ente rector en la materia, ¿no? También, bueno, estamos viendo que está debilitado, pero que implica que el mismo gobierno no esté respetando, ¿no? Esto, aparte del Congreso. Es un tema bien delicado, ¿no? Porque se balancea, hay personas que te dicen, bueno, está bien que el MEF no sea tan fuerte como antes, porque ahora sí se están tomando en consideración las demandas populares, claro. ¿No? Mientras que hay otras personas que dicen, disculpen, lo que está en juego son las finanzas de todos los peruanos, no solo de los grupos que se benefician o no se benefician. Si estamos con problemas de cuestionar qué grupos se están beneficiando y qué grupos no, lo que tenemos es hacer el proceso de decisiones de esas normas más transparente. Y si es el Congreso el que lo está haciendo, debemos exigirle al Congreso más audiencias públicas, más evaluación de todas las opiniones que van llegando, más transparencia en esa toma de decisiones y que además la agenda de los plenos sea una agenda que se haga transparente a la ciudadanía y que podamos opinar de todas estas iniciativas, ¿no? Claro. ¿Y cuál vendría a ser el peso del factor político en el desarrollo de la economía, ¿no? Porque también muchos especialistas, bueno, cuestionan o señalan que esta debilidad del MEF también se da ante... Bueno, no podemos afirmar, pero es como un pacto, ¿no? Entre el gobierno y el Congreso, no te observo y déjame tranquilo, digamos, hasta el 2026. Pero el MEF no es solo un ministerio más, o sea, estamos hablando de un ministerio básico para las finanzas públicas, para el manejo de la economía, ¿no? Pero, no sé, en general quería consultarle cuál es el peso del factor político en el desarrollo de la economía con esta crisis actual que estamos teniendo, ¿no? Crisis política. En general, lo político es fundamental, porque lo político lo que te está diciendo es cómo se están tomando las decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los balances las conversaciones y los acuerdos para la toma de ciertas decisiones? Entonces, es bien complicado decir que lo político no tiene nada que ver con decisiones de largo plazo. Porque sí.
¿no? Porque si hoy día la decisión se toma de manera escondida, ¿cómo yo sé que a futuro me van a respetar todos los millones de dólares que yo estoy invirtiendo y que no necesariamente me voy a poder llevar de un día para otro? Claro. ¿No? Entonces, lo político es fundamental para lo económico. Y esta percepción de que lo político no tiene nada que ver, yo discrepo un poco, porque me parece que lo fundamental para la toma de decisiones de asignación de recursos, que es el tema económico, se fundamenta en acuerdos y en maneras de llevar adelante, de ejercer el poder. Y eso es eminentemente político. Claro. Y bueno, también leí una columna de opinión suya de cuando hubo un fuerte alza de precios del limón y la cebolla, donde usted resaltaba los errores de los funcionarios del gobierno al referirse sobre el tema, ¿no? Teníamos a un ministro de Economía que señalaba que en vez de pedir un ceviche, pidamos arroz con mariscos para no consumir limón porque estaba muy costoso. Ahí usted enfatizó que un ingrediente fundamental de la buena gestión pública es la comunicación oportuna y clara. A un año de este hecho, ¿percibe que las fallas de comunicación del gobierno siguen igual o peor? ¿O cuál es su percepción actual, no? En general hay una gran desconexión, me parece, entre las acciones del Ejecutivo y la comunicación. ¿No? Una anécdota, ayer estaba en clase y estábamos conversando, bueno, es feriado, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo traté de ir el 28 de julio a la Plaza de Armas, pero no pude porque estaba todo cerrado. No porque esté abierta la Plaza de Armas va a haber comunicación, pero que esté cerrada refleja una poca voluntad de comunicación. O de cercanía, ¿no? También con Exacto. La ciudadanía. Porque... Exacto, exacto. Claro, eso es como un ejemplo para reflejar todo lo que estamos viendo en cómo se comunican, cómo se conectan con la población. Y bueno, también retomando las medidas parlamentarias, otra de las que generan alertas es la reforma de pensiones, ¿no? Estábamos viendo que el año pasado se produjo un largo debate con propuestas del Ejecutivo, 2 propuestas de 2 diferentes comisiones, pero este año fue, este reciente proyecto que se ha aprobado fue muy rápido, sin mucho debate, hubo un intento de reconsiderar la propuesta, pero igual se aprobó. Y bueno, también hay un alto impacto fiscal con estas pensiones por consumo, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto? Si el Ejecutivo debería observarla, debería revisarse con calma, porque hablamos de una reforma, no es una ley aislada, ¿no? En el Perú, dada la composición de nuestro mercado laboral, ya que estoy hablando súper abstracto, ¿no es cierto? O sea, en el mercado laboral tenemos trabajadores que cumplen con todas las normas, los formales, y trabajadores como podemos hacerlo, recurseándonos, ¿no es cierto? Independientes, informales, etcétera. Y no necesariamente el Estado te la hace fácil cuando quieres formalizarte, porque todo está pensado para la empresa grande que tiene un departamento de recursos humanos. Anda una empresa chiquita a tratar de formalizarte y te toma muchísimos recursos. No que no lo tengas que hacer, pero tampoco está pensado para hacértela fácil. Ese es un primer tema. Entonces, en ese entorno donde tenemos formales, planilla, la SUNAFIL, la planilla electrónica, etcétera, donde todo está clarísimo, el esquema de cuentas individuales de capitalización, no hay ningún problema, siempre que contribuyas durante 40 años y siempre que tengas una pensión mínima, porque no todos llegan a ganar 30.000 soles mensuales. Claro. ¿No es cierto? Pero la mayoría de la población está en esquemas informales. Entonces, ¿cómo implementas un sistema individual de capitalización cuando no tienes manera de llevar registros de ese número de contribuciones que tú vas a hacer? Claro. ¿No? Entonces, con los nuevos sistemas de datos, etcétera, se podrían pensar en asuntos, o sea, si tuviera la solución, la podría decir, pero es un reto para la gente. Como ustedes bien saben, el celular sabe mucho más de ti que tú misma. Sí, claro. Y prácticamente todos en el Perú tenemos un celular,
¿no? Entonces, ya tenemos un registro de nuestros datos. ¿Cómo podemos utilizar de una manera que cumpla con la Ley de Protección de Datos Personales? De tal modo que todos, independientemente si tenemos o no tenemos un puesto de trabajo formal, vamos aportando en nuestro sistema, en nuestras cuentas individuales de capitalización, sobre la base de un pilar que tiene que ser mínimo para todos y cada uno, un pilar universal, ¿no? Entonces, tenemos recursos naturales. ¿Cuánto de los recursos que hoy se dedican a ser distribuidos a Canon podrían empezar a gestionarse como un fondo de capitalización de la nación, cuyos rendimientos puedan ser dedicados a pensiones y financiar esta base, como tú dices? La pregunta que yo le haría a la ley es, ¿la ley está contemplando todo esto? No sé, no estoy segura. Con lo cual, no estoy segura que 38 votos puedan sostener, como tú bien sugieres, una reforma tan importante en un elemento que necesita credibilidad, ¿no? Porque a la gente, a ustedes, menores de 40 años, les están diciendo, hey, las reglas que ustedes van a tener son distintas a las reglas que tienen sus padres. Y ustedes deben estar diciendo, pero ¿por qué si yo estoy ganando casi nada y no me alcanza y no puedo ahorrar? No entiendo nada, ¿no? Nos ha faltado debate, nos ha faltado educación a la ciudadanía, además el reconocimiento. Dejemos de pensar que de un día para otro vamos a formalizar 70% de la fuerza laboral. Más bien, tomemos eso como dato y veamos cómo podemos aprovechar esa fuerza laboral en un sistema de ahorro individual, ¿no? Claro. Y hablando de reformas, sobre la reforma tributaria, usted también habló que hay una necesidad. Quizás el contexto actual no hay mucha voluntad política, quizás sería más un reto para el siguiente gobierno, se vienen las elecciones, ojalá que haya propuestas. Pero no sé, ¿cuáles serían las medidas básicas que debería contemplar una reforma tributaria? Al menos lo básico que sí o sí debería estar, ¿no? Creo que lo básico ya lo hemos conversado, ¿no? Un primer tema es la revisión de los gastos tributarios. O sea, ¿por qué? Es urgente. Dime por qué, ¿qué estamos ganando? ¿Dónde está el efecto multiplicador? ¿Por qué esto no es más que un resultado de una correlación de fuerzas de un determinado momento del tiempo? Es un primer tema. El otro tema es el régimen de la micro y pequeña empresa, donde tienes un juego que ya hay estudios que están demostrando que ha sido otro gasto tributario. O sea, si no hubieras introducido el régimen que se introdujo de 2016-2017, hubieras recaudado más, ¿no? Y todo por introducir, creo que hay 3 o 4 regímenes que... ¿Cuál es el sentido? Tienes que hacer además la transición a mediana empresa. Si uno ve las cifras de medianas empresas, tienes un régimen bien protegido para las micro, pequeñas, y cumpliste 18 años, al día siguiente te aplicaron todo. Todo. Entonces tienes un bolsón muy chiquitito de medianas empresas que están sufriendo. Y después, claro, tienes el sector corporativo grande que tiene todos los recursos humanos y legales y las espaldas financieras para cumplir las leyes y ver cómo dar información a los legisladores para mejorar estas leyes, ¿no? Entonces, ahí tienes una reforma bien importante que hacer para comprometernos un poco más y junto con ello, porque a veces se ve solo la parte recaudatoria, pero todos hemos escuchado, ¿para qué voy a pagar si después alguien se va a meter esa plata al bolsillo? También el gasto, ¿no? Al mismo tiempo, tienes que hacer mejoras en la ejecución, en la transparencia, en la toma de decisiones y
bajar los niveles de alguna manera de corrupción. Si tuviera esa respuesta. Ojalá en las propuestas que tengamos el próximo año haya alguna que se acerque. Y también mencionó usted sobre la minería ilegal, ¿no? En el Congreso, otra vez Congreso, hay un proyecto de ley que entre sus autores está Eduardo Salguana, el presidente actual del Congreso, que propone que el Banco Central de Reserva adquiera oro proveniente de la minería a pequeña escala. Pero considerando que hay una delgada línea con la minería ilegal, ¿cuál es su opinión sobre esa iniciativa legislativa, ¿no? Hay varios temas ahí que me parece importante comentar y también tratar de actualizar la información. ¿No? Uno se imagina al Banco Central que está el oro en el sótano, ¿no? Cuando en la actualidad tenemos bancos centrales modernos que usan medios digitales y que, por lo menos el Banco Central de Reserva del Perú, tiene autonomía dada constitucionalmente por medio de su ley orgánica para la gestión de las reservas. Entonces, el Banco Central en la gestión de las reservas internacionales está preocupado por el mejor rendimiento de los diversos instrumentos financieros en los cuales se puede invertir las reservas internacionales. El oro no es más el mejor activo de reserva, ¿no? Claro. Entonces, asumamos por un segundo que con una ley se puede cambiar el mandato de autonomía del Banco Central. Y no va a comprar oro si no es un resultado del estudio de mejores rendimientos en un determinado momento y además sabiendo que el precio del oro es muy volátil. ¿Ya? Pero sí tenemos que recordar que ese supuesto es negado por medio de una ley. No se puede cambiar el mandato de autonomía claro. del Banco Central de Reserva. Entonces, esa ley, si se llega a promulgar, se esperaría que el Ejecutivo lo observe y si se aprueba por insistencia, seguirá, digo yo, ¿no? Pero será una evaluación que hará el Banco Central de los siguientes caminos porque su autonomía no puede ser violada. Claro, y justo por esta autonomía se podría decir incluso que el Banco Central es la institución con mayor fortaleza, la que nos está sosteniendo la política monetaria, que todavía está bien, ¿no? Bueno, la política fiscal está un poquito doblegándose, pero la monetaria es lo que aún nos sostiene, ¿no? Económicamente. Y bueno, ya para terminar, quería consultarle en general si hay otras preocupaciones económicas que usted ha identificado a las que hay que prestar atención como ciudadanos. No sé, algo que actualmente nos esté preocupando o que tengamos que echar un ojo quizás al presupuesto público o bueno, no sé. En estos momentos el tema de coyuntura va a ser la propuesta de presupuesto público que va a remitir el Poder Ejecutivo al Congreso. Tenemos que estar vigilantes de cuál es el monto de aumento, porque sí hay un aumento todos los años que da cuenta de inflación y si hay crecimiento económico de aumentos en el monto real, ¿no? De los recursos disponibles y cómo se va a distribuir, ¿no? Y durante este trimestre que viene es el tema de todas las comisiones de presupuesto que agregan, ¿no? Que quieren cambiar, cómo se gestiona esto políticamente, ¿no? En el poder, en el ejercicio del poder, para poder llegar a un presupuesto que tenga sentido endeudarnos. Claro, que no se exceda, ¿no? De los límites o sobre todo ahora que estamos intentando regresar a estas metas fiscales, ¿no? Y no incumplirlas. Muchas gracias, señora Barrantes, por la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.